Cordial bienvenida al foro Semblanza de Socorro Peraza en 3 dimensiones, académica, artística y humana, en el marco de la Cátedra Mario Briceño Iragorri. Se encuentran en el presidium la presidenta del Consejo Superior, doctora Maruja Romero Yepes, el vicerrector académico, el doctor Néstor Leal Ortiz, la secretaria, profesora Arelis Coromoto Saavedra, y el doctor Rafael Fernández Eres, junto con los panelistas. Y yo siempre que ella admiré esa tranquilidad, que a mi juicio significaba una especie como de madurez espiritual. Y cuando hablo de madurez espiritual, no es madurez solamente intelectual, sino que es madurez humana también. Y eso pues, para mí siempre me decía mucho. ¿Cuál es mi lectura de Socorro? Muy sencilla. A mí me tocó venir acá a la universidad en una circunstancia no fácil. Cuando a mí me llamó el ministro y el propio presidente me dijo que venía para acá, me dijeron, vete a tranquilizar aquello. Nada más. Porque a mí en la vida siempre se me ha pasado eso de que la gente me da señales. Cuando Luis Herrera me llamó para ser ministro, me dijo, encárgate de eso. Encárgate. Yo he podido pensar que era director del Observatorio Cajigal o director de PIPE, ¿no? Encárgate de eso. Mi vida ha sido esa. Saber penetrar lo que las palabras tratan de llevar como mensaje. Pues bien, está aquí Socorro porque Socorro era así, tranquila. Quizás por dentro era un volcán. Pero si era un volcán, lo sabía dominar tan bien, de que siendo volcán, comunicaba tranquilidad, paz, tranquilidad. Y lo que yo siempre le admiré a Socorro fue un detallito. A mí Socorro, en medio de sus vicisitudes, de sus tropiezos, de sus momentos tensos que ella vivió acá, nunca me habló mal de nadie. Nunca. Y para mí, pues, eso dice mucho, esa capacidad de saber soportar los signos de cada momento. De modo pues que a mí me complace mucho yo no sé si llamarlo homenaje, no sé si llamarlo recuerdo, en memoria, no hay yo cómo llamarlo, porque yo la siento acá, por ese ambiente, esa tranquilidad que sentí, que me llegaba desde el momento en que entro por aquella puerta. De modo pues que ese es mi testimonio de Socorro. El Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta, en uso de la atribución que le confiere el artículo 8º, literal L, del reglamento de la Universidad Nacional Abierta, y visto el informe favorable presentado por el ciudadano rector y canciller de la Orden de la Condecoración Medalla al Mérito Universitario, 27 de septiembre de 1977, considerando que el Consejo Directivo, en su reunión ordinaria número 26 de fecha 22/7/2009, acogió la propuesta de conferimiento de la Orden de la Condecoración Medalla al Mérito Universitario 27 de septiembre de 1977, post-mortem, en su primera clase a la profesora Socorro Peraza Tirado, considerando que la profesora Socorro Peraza Tirado fue una destacada profesional en el campo de la educación a distancia en Venezuela,
así como primera rectora electa por el claustro universitario periodo 1992-1996, una vez otorgada a la universidad esta facultad democrática y autonómica de acuerdo con el reglamento de la institución dictado en 1992 por el Ministerio de Educación. Considerando que la profesora Socorro Peraza Tirado gozó de alta estima y respeto de la comunidad unista por la gran sensibilidad humana que la caracterizó y el trato amistoso para con sus colegas y compañeros de trabajo. Considerando que la profesora Socorro Peraza Tirado contribuyó significativamente al desarrollo y consolidación de esta casa de estudio con su dedicación ejemplar en el desempeño y cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión. Resuelve conceder por unanimidad la orden de la condecoración post-mortem Medalla al Mérito Universitario 27 de septiembre de 1977 en su primera clase a la profesora Socorro Peraza Tirado por sus destacados méritos y extraordinaria vocación de servicio con los que contribuyó significativamente al desarrollo y consolidación de esta casa de estudio. Maruja Romero Yepes, presidenta. Arelis Coromoto Saavedra, secretaria. Se hace entrega de esta resolución a su hijo José María Aristimuño. Para hablar, conversar un hijo de su madre que recientemente falleció genera un sentimiento extraño, una mezcla de dolor y rabia, a veces bucólico, una gran melancolía, poco tiempo, demasiado cerca los días, las emociones aún están a flor de piel. Conviven los lugares, las costumbres, las rutinas, la voz interior que te dice que ya no permanece de cuerpo presente entre nosotros. Esa partida que de larga se hace eterna, y pensar que solo nos quedan en el baúl de los recuerdos las enseñanzas, los consejos, es un asunto bien difícil de asumir, por cierto. Lo sabemos solo los que hemos perdido a nuestra madre. Por eso ahora entiendo por qué la palabra huérfano está llena de desguarnecimiento y que tratamos a la manera de cada quien de interpretar, y luego cómo compartir de allí en adelante, en lo posible, los momentos de alegría o de tristeza que estén por venir. Flota en el aire, en el agua la frase, si estuviese allí. En fin, para los que tuvieron en bien la dicha de conocerla, busqué una frase simple pero llena de contenido, de fondo para resumir su vida, una lucha constante. Sobre cada obstáculo, desacierto, enfrentarlo con jocosidad, con una sonrisa. Qué manera tan sabia de engancharse. Pues a veces nos negamos a entender como enseñanza que el destino está allí, a la vuelta, esperándonos, en cada esquina para sorprendernos y definitivamente entender que nos toca convivir con él. Mamá entendió ese significado, la vida, un tesoro de incalculable valor. Nunca se dio por vencida. La semblanza para aquellos que tuvieron el diario trato, familia, amigos, compañeros, siempre estuvo llena de ternura y amor, imbuida de tesoros escondidos. La preparación hacia el futuro, los principios éticos y la responsabilidad, construir con piedras de amor los cimientos para un mundo mejor. En el caso de nosotros, desde el principio pequeño, el amor a la lectura, herramienta para toda la vida, lo cual logró también como eje madre, profesora y luego la rectoría de la Universidad Nacional Abierta, su casa de estudio, mediadora de la lectura, incluso muchos somos prueba de ello. Tenía la firmeza de expresarse bajo la rectitud, amar lo que afirma y frente a los obstáculos, superarlo. Son tantos los recuerdos, y contaré situaciones anecdóticas que dicen mucho a mi manera de ver de quién era Socorro. Siempre cuando me despertaba, detrás de la puerta de mi habitación, a manera de adorno, siempre veía un banderín colocado de premiación de salto, vino tinto y letras mostaza, y escribía Edgewood, New York, año 52.
Y siempre sentí curiosidad, pues lo de Socorro precisamente no era el deporte. Al menos eso pensaba yo, cómo un cuerpo tan delicado de 50 kilos podía dominar un caballo de 500 kilos. Tal acertijo me respondió y me dijo: hijo, se trata de disciplina y hacer exactamente lo que te enseñan. Poner cuidado en los detalles. Allí estaba la diferencia. Los pulgares en alto, las piernas fijas bien descendidas, el busto suelto, libre y derecho. El jinete sigue los movimientos del caballo sin que éste se altere o se violente. Tomar la rienda con las dos manos, eso era ella, una amazona, lo cual logró con mucha perseverancia y disciplina, fortaleza, para manejar ese gigante llamado educación. Me remonto también a aquellos años de Maturín, 60, 70, una población que a pesar de ser pequeña, todos nos conocíamos, 2 o 3 avenidas, una docena de calles y la lengua negra de asfalto, la carretera del sur, que la atravesaba. Allí transcurrieron algunos años, pero siempre en Socorro bullía con efervescencia el espíritu de cambio de la innovación. Se planteaba la necesidad, en principio, de poner allí un núcleo para la Universidad de Oriente. Y para ello se crea la Sociedad de Amigos de la Universidad de Oriente, SAUDO. Socorro fue presidente. Maturín estaba creciendo y se hacía una obligación para que los bachilleres, una universidad donde continuar sus estudios. Para aquel momento, mi madre tenía nivel de educación primaria. Pero en el ambiente ya emergían los primeros círculos literarios de pintores, esa necesidad primigenia del hombre de reencontrarse con él, arte. Mi madre, una autodidacta en ciernes con deseos de avanzar. En esa Maturín también escaseaban los hoteles, aún el boom petrolero de los 80 no había llegado, y las visitas que hubiese en lugar de ilustres personajes, el alojamiento se solucionaba llegando a las casas de familia, los famosos cuartos de visita. La hospitalidad monaguense tuvo oportunidad de ver por la rendija de la puerta pequeño, conversando Socorro con Alirio Ugarte Pelayo, con Juan José Palacio, con los obispos de las diócesis de Cumaná, Barcelona, Ciudad Bolívar, y tantos otros, y la manera afable. No faltaba un detalle para que aquellos visitantes tuvieran en bien sentirse cómodos. Durmieron allí, en Villa María. Ocasión de las bodas de plata de Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría, obispo emérito de Maturín, del cual tengo unas bellas palabras que escribió acerca de mi madre, y que tendré en bien leer para todos ustedes. Allí estaba Socorro con atención, todo en orden. Creo que ni una capilla para sus oraciones matutinas faltó. Esa relación permitió que al fundar el Instituto Pedagógico, Monseñor Ramírez Salaverría cediera los terrenos del seminario al sur de la ciudad para que funcionara la sede. Voy ahora a leer la carta del Monseñor. Esta carta fue hecha con relación a una pintura que mi madre le regala sobre San Maturín para una parroquia en Boquerón, para colocarla detrás del altar. Muy apresada, Socorrito. Supongo que conoces la anécdota que te cuento. El famoso pintor de la Croix estaba buscando un modelo para una figura de mendigo. Le pareció la persona de Barón Rothschild. Este, que amaba con pasión el arte, no tuvo inconveniente en ir al estudio del pintor y posar de mendigo. Salió un momento el artista y, habiendo entrado, entre tanto, uno de sus discípulos favoritos, que no conocía al varón, creyéndose un auténtico pordiosero, puso en sus manos una moneda de plata. El varón le dio las gracias sin descubrirle quién era. Luego se enteró de que el joven tenía gran talento, pero muy pocos medios para realizarse como pintor. Al poco tiempo, el caricativo pintor recibió una carta con este contenido: hacer el bien rinde interés. En ella había un cheque por valor de 10.000 francos. Aquel joven pintor no sospechaba lo más mínimo que el socorrer a un mendigo estaba conmoviendo el corazón de un millonario. Socorro, llevaste a tu taller a un santo de Dios. Lo pintaste con cariño, maturinés y maturino. Dios no se deja ganar en generosidad. Tarde o temprano recibirás el cheque que a tu cuenta corriente de buenas obras girarás, el gran mendigo de corazones y todopoderoso en bendiciones, para enriquecer con ellas el tan hermoso tuyo. Nosotros, la parroquia de San Maturín y su humilde párroco, unimos nuestra gratitud y la de nuestro patrono a ese gran cheque para amortizar en parte la honrosa deuda contigo contraída. Afectísimo en el Señor, Antonio José Ramírez Salaverría, obispo emérito de Maturín. Socorro le sobreviene una separación. Siempre una separación conlleva un dolor, y para eso decide estudiar bachillerato por libre escolaridad. Tendría mamá unos 34 años. Su maestro de matemática, física y química, José María. Por supuesto, las materias humanísticas corría sola, la excelencia, la avidez por la lectura. Se instala el pedagógico y comienza una nueva etapa. Socorro se inscribe y allí la veías tú el sentido de grupo.
un compañerismo, 8 o 10 reunidos para estudiar año tras año, después convivimos la graduación, y que también tuvo su simbolismo, porque el acto tuvo en la Catedral de Maturín, que con mucho empeño, y el de Monseñor, todos los monaguenses contribuimos a edificar, maratones, rifas, tómbolas. Uno de los vitrales fue regalado por la familia Peraza. Allí estuvimos, ya tendría mi madre unos 41 años. Una mañana me dice, José, vámonos a Caracas, hay oportunidades. La intuición, están solicitando facilitadores en el Pedagógico del Este, lo que hoy es el Instituto Pedagógico Ciso Martínez, que forma parte del UPEL. Instituto, por cierto, de carácter abierto, de educación a distancia, a diseñar los famosos módulos de educación, como los llamaba ella. Mis hermanos, dedicados a su estudio, Gustavo Ingeniería en Valencia y Fernanda, diseño de modas en Londres. Igualmente, otra mañana, cuando los sueños hay que hacerlos realidad, despertar, volvió y me dijo, José, ¿qué te parece si me voy a Londres a hacer un máster? Fernanda está sola y así la acompaño. Mejoro el inglés. Se hicieron las diligencias y al poco tiempo Socorro estaba en Londres. Asunto que me encantaba, pues no es lo mismo visitar a Socorro en Maturín que en Inglaterra. De nuevo la lucha, sabía que el tiempo inexorablemente no regresa. En conjunto aprovechó y tomó clases en el Camden Institute para mejorar la técnica de la pintura. Logró su máster en diseño de instrucción para promover aplicando los principios de la enseñanza a la experiencia, ver cuán difícil es analizar lo que se enseña para que otros aprendan. Tenía la madera, para ello el altruismo habría sido siempre su norte, procurar el bien ajeno sin esperar nada a cambio. El amor anónimo, enseñar a leer. En todo el estricto de la frase de la simbología que esto implica. Socorro nos enseñó una actitud de servicio. No podemos pasar por la vida, que de por sí es maravillosa, vacíos de contenido. La Universidad Nacional Abierta, como casa de estudio, fue su casa, y sigue siéndolo su casa terrenal. Siempre preocupada por los criterios de excelencia, la difusión del pensamiento y lo difícil de lograr cuando el aprendizaje recae sobre el alumno. No es lo mismo la rutina de una matrícula, yo diría digital como las tradicionales, que manejar una matrícula que todos los días crece, que no tiene distingo de edad, simplemente el deseo de superación. Y qué mejor forma que el conocimiento. Es una labor que no se ve en el corto plazo, en un país en crecimiento, aún grande en territorio, pequeño en población, pero con grandes deseos de progreso. Socorro es un buen ejemplo para esta generación y la futura. Los deseos de superación en función del colectivo. La una es ese autobús sin puestos contados, donde los conductores son los instructores y facilitadores. La parada, una herramienta para enseñar a otros, y una cadena interminable. Al estudiar de esta forma, te enfrentas contigo mismo. Voy a tratar ahora el tema de la honorabilidad, como otra anécdota, que tanto escasea en estos días. Una mañana me dice, que me daba la cola, me dice, José, tú que manejas los números, revísame esta cuenta del celular. ¿Cuáles son las llamadas de la universidad y cuáles son las mías para hacerle un cheque? Los dineros públicos son de cada uno de nosotros. Eso hace un país grande y Socorro lo tenía claro. Sobrevino después la enfermedad, el flagelo del cáncer que cobra tantas vidas en estos tiempos. Convivir con él año tras año. Los inconvenientes de vivir cuando el cuerpo deja de responder poco a poco. Sentimientos encontrados, pasas del miedo a la alegría y viceversa, y pocos entienden eso. La sonrisa fue su arma más eficaz. La última de las tantas anécdotas fue, me dice, José, tú sabes que cuando me estaban haciendo la quimioterápica, había una señora triste y muy calva al lado. Y mamá me dice, yo te he visto en alguna parte. Claro, me dice, no tiene un pelo de tonta, es en el Banco Federal donde te he visto. Hasta el último momento, la jocosidad frente a la adversidad, al mal tiempo, buena cara. Finalizo con un fragmento de un libro de poesía que tuve en bien dedicar a mi madre, llamado Novena de Luz, en la ocasión de un Día de la Madre en la Alcaldía de Libertador. Los hijos son papeles hechos a mano, que los sella la vida y los vuelve documento. En cada aliento siempre hay una esperanza de amor que convierte esas semillas en hojas de la vida real. Esta novena de luz es solo una gota de tinta de las tantas que riegan las madres frente a la deuda de habernos hecho árboles. Cada mañana, cuando salgo ahora, veo un lienzo desnudo en la sala. Socorro logró hacer la mancha, testimonio de que comenzaría un nuevo trabajo. Pero el cuerpo no pudo, quizás sería el más importante, sería el color del espíritu, qué lástima que nunca lo firmó. Bueno, de forma sublime, le agradezco este pequeño homenaje sencillo como era ella, que en lo simple radica la fortaleza, no se necesita más. Muchas gracias. Me llamaba la doctora de cine, porque íbamos mucho a cine y me gustaba el cine. Y hay una experiencia con cine interesantísima, porque una vez fuimos a ver la película La lista de Schindler, era en el teatro
con Cresa, muy grande, y era muchísima gente la que estaba acudiendo en esa presentación. Entramos y la primera persona que encontrara pues guardaba el puesto. Bueno, yo entré de primera y luego, ¿cómo la llamo? Pendiente de la entrada, ¿cómo la llamo Socorro? En pleno teatro. Entonces, bueno, yo la llamaba con un suéter para que me ubicara donde estaba. A raíz de eso, como su nombre llamaba la atención, dependía de las circunstancias, después supe de otra persona que también no la podía llamar porque era como alarma. Entonces la llamábamos Soco. Soco. Ese era el nombre con que la llamábamos al final, Soco. Creo que algunas personas le decían al final también Soco. Bueno, esas son experiencias que yo quería compartir con ustedes, de verdad muy gratas, muy lindas. Y para mí, como dice el doctor Fernández, Socorro siempre está presente. En mi casa la tengo con unas buenas obras de esas etnias bellísimas, en libros, en frases, en muchas cosas, en mi familia también. Para mí, Socorro Peraza fue una mujer muy valiente en estos 8 años que viví con ella. La enseñé a reír, ella me enseñó a no llorar por ella. Ella siempre me lo preguntó, ¿por qué llegaste a mi casa? Yo le contestaba, porque Dios me puso aquí. Dios pone a uno donde quiera Él que uno esté. La puso en mi camino y a mí en el de ella, para luchar juntas por una causa que fue muy fuerte para las dos. Pero el día a día nos enseñó a convivir, a querernos, a luchar juntas. Me enseñó a ser humilde, sencilla, a ser bondadosa con la gente que nos necesitaba las dos y ayudar a todo el que esté en necesidad. Socorro representaba una forma de conversar, aunque bueno, sus simpatías políticas estaban bien definidas. Ella podía conversar perfectamente con todos los grupos y ahí estaba su fortaleza. Inclusive luego que ella fue rectora, ella llamó a todos a colaborar, a todos los que de alguna manera no la habían adversado, pero habían estado en posiciones distintas a las que se mantenían. Bueno, ese es el aspecto más relevante de la personalidad de profesora Socorro. La obra artística de Socorro Peraza es una obra que se encarna en lo indígena, se sublima en lo religioso y trasciende en la expresión. Gana varias obras importantes. Una, en la parte religiosa, el Museo Sacro da 2 merecimientos reconocidos, como es el premio a nivel de natividad, del nacimiento, y también por su destacada labor en una exposición individual donde pinta las distintas vírgenes y avocaciones más importantes. En sus avocaciones religiosas destacan 2 obras monumentales, una que se ha llevado a San Maturín, en la ciudad de Maturín, que proclama la santidad de este santo que se encarna en el oriente venezolano. La otra que está en el mismo Museo Sacro como prenda preciosa del museo y que correspondió a ese honor de ser un reconocimiento de ella. El tercer momento expresionista es para ella sumamente importante porque se encarna en lo que es lo mitológico, en lo que es social, en lo que es sublime y en lo que es etnia a nivel de África, índole africano, a nivel de indio, la parte indigenista, y a nivel humano de mezcla, que es el ciudadano común venezolano. Esto lo lleva ¿a dónde? A Italia, lo lleva al Museo del Sannio, le lleva a la Universidad Pontificia Salesiana en Roma, lo lleva también a Suecia, o sea, viaja por el mundo occidental y por el mundo venezolano. Para concluir, palabras de la doctora Maruja Romero Yepes. Bueno, buenas tardes. Qué complejo, ¿verdad? Todo lo que nos dijo Orlando para tratar de comprenderlo, porque la una también somos todos nosotros
los que estamos y también aquellos que se fueron definitivamente. Laura, Palmiro, Lida, Sol, Grau, Flores, Peñalver, Suberito, Carlos, Levias, Jacqueline y entre todos ellos Socorro, nuestra dilecta y alegre amiga del alma. Socorro hacía gala de sus sentidos, era una mujer vital, llena de sentido práctico y a la vez de sueños. Bella y risueña, hablaba y sabía emitir esa risa femenina que sale de adentro y mueve el vientre. Fueron esas cualidades de la amiga Socorro las que me hicieron pensar, cuando tuve la oportunidad de estar muy cerca de ella, en cuestiones de trabajo, oportunidades que sabía transformar a favor del humano. Me hizo ver en ella cualidades psíquicas femeninas que la diferenciaban de la gran mayoría de mujeres que nos rodeaban y la marcaban a ella con el sello inconfundible de la vitalidad, de la sabiduría instintiva, de una inmensa capacidad de disfrutar y de brindar afecto. Yo pude ver en Socorro la mujer valiente y capaz de defender sus criterios con fuerza e integridad. Yo pude ver en Socorro la capacidad increíble de adaptarse y soportar las terribles condiciones que la vida le presentó y que ella supo soportar con dignidad y elegancia. Donde quiera que esté Socorro, debemos nosotros saber que ella es parte de la una. Socorro participaba de otros mundos. Ella lo llamó los frutos del hombre. Muchas gracias.